Gracias por su tiempo, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Todo bien. gracias por el tiempo, por otra vez brindarnos la información y obviamente todo lo que sabe. Nosotros con muchas curiosidades sobre esto que se estuvo tratando en comisiones que tiene que ver con el cannabis medicinal. Sí, la verdad que es muy interesante. Yo creo que fue un paso importantísimo, porque bueno, finalmente tenemos una ley que es lo que uno necesita para poder regular las actividades. En este caso tiene que ver con dos grandes campos donde tiene su utilidad, evidentemente, la planta de cannabis. Por un lado, lo que yo hago, el cannabis medicinal, o sea, el utilizar los derivados de la planta de la marihuana como medicamentos para diferentes cuadros, para diferentes síntomas, para diferentes enfermedades, con diferentes fórmulas químicas, mucha variedad, y con diferentes formas farmacéuticas. Pero otro campo completamente distinto, que a veces la gente no conoce tanto, es que hay plantas de cannabis, que la conocemos como cáñamo, que básicamente, más que ser ricas en su química, son ricas por sus fibras. Entonces puede fabricar sogas, telas, ladrillos, moldes de autopartes, biocombustibles, etc. Es otro mundo importantísimo, pero completamente distinto. Entonces, lo que se reglamentó ayer, la ley argentina, fue de cáñamo industrial y de cannabis medicinal, y fue aprobado, como ustedes muy bien lo decían, por diputados. Muy interesante. Esto establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. A ver, el objeto es establecer cuál es la cadena de producción, la cadena de comercialización nacional, o se puede exportar también de la planta de cannabis, de las semillas, de todos los productos derivados afectados al uso medicinal o al uso industrial. Entra y se protege la actividad científica, por supuesto que el uso industrial también, y los cultivos de cannabis que tengan que ver con una cosa médica o industrial quedan exentos de las penalizaciones de las leyes que tienen que ver con el narcotráfico, la 23737, por ejemplo. Es muy bueno un punto que han hecho, y es crear una agencia regulatoria, porque son tantos los actores para poder lograr esto, que era necesario. Esta agencia regulatoria de la industria canábica argentina se va a llamar ARICAME. ¿Y cuál va a ser la función? Regular y reglamentar la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización, cómo lo almacenás, cómo lo fraccionás, cómo lo transportás, o sea, todo lo que es desde importar hasta exportar, y cómo moverlo dentro del país y cómo fabricarlo. Hablemos de un medicamento o hablemos de un producto industrial, pero fíjense ustedes que tiene que coordinar desarrollo productivo, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Agricultura, Ganadería y Pesca, Medio Ambiente, ANMAT, SENASA, INTA, AFIP, CONICET, ANALAP e INASE. No se salva a nadie. O sea, realmente tiene que coordinar entre una enorme cantidad de actores. Les cuento que en Uruguay existe el IRCA, que es un ministerio que se ocupa del cannabis, y que no es exactamente igual, pero tiene su similitud, ¿no? O sea, es tan complejo el tema del cannabis medicinal y del cáñamo industrial que hace falta una organización distinta y especial abocada a esto. O sea que actualmente no existiendo este organismo regulador que a partir de ahora deberá crearse, ¿esto está regulado por quién o por quiénes? Bueno, mira, tiene como una estructura nacional, pero como una cosa bastante federal. Va a tener un directorio con 5 miembros. Y bueno, van a tener que ver con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con Ciencia y Tecnología, con Seguridad, con Salud Pública, por supuesto. Pero además
Además, algo interesante es que también va a participar el resto del país. Se va a crear un Consejo Federal de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Va a haber un representante de la nación, pero además va a haber un representante por cada una de las provincias del país y uno, bueno, por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y van a tener que reunirse mensualmente. Así que fíjate vos cómo se ha planificado esto. Creo que promete mucho y bueno, vamos a ver cómo se desempeña, porque esto se resolvió el día de ayer. Claro. Ahora, doctor, pasando al plano más puntual de la salud, ¿esto también significa una seguridad para el paciente que tenga que tratarse con cannabis medicinal, ¿no? Esto de poder adquirir un producto que sepa que está bien, que está regulado, que le va a hacer bien y no una producción que pueda ser falsa, ¿no? Bueno, por lo pronto hay un punto que no les mencioné porque eran tantas cosas, pero hay un punto donde el Estado Nacional garantiza el aprovisionamiento de cannabis con fines medicinales a los pacientes, claro, abasteciéndose a través de productores autorizados, que es lo que vos decís, por la presente ley. Claro. Así que claro, se va armando todo el circuito. Sí. Al día de hoy, bueno, por supuesto que tenemos cannabis industrial extranjero, cannabis industrial nacional. Claro. Tenemos el ReproCan, muy importante para todo el cannabis artesanal, donde están personas individuales que se autocultivan, pero también tenés cultivadores, tenés ONGs. Hace 2 semanas una resolución le dio la entrada a las farmacias para que puedan armar preparados y lo dividieron entre lo que tenía más y menos de 0.3% de THC, receta de psicotrópicos para un lado, sin recetas del otro lado. Y en el fondo, esta ley, si querés interpretarla como una especie de ReproCan gigante, donde vos vas dando permisos y controlando a los grupos, empresas, etcétera, que van a fabricar justamente productos derivados de la planta de cannabis. Claro, tanto con fines industriales como con fines medicinales. Yo siempre pienso en lo medicinal, claro, pero bueno, claro, para los dos fines. Justamente sobre eso quería preguntarle, doctor, para la gente que entienda un poquito más, porque hay muchos que se quedaron con eso de la marihuana o el cannabis es una droga mala, ¿no? Que se quedó con mucho de esa fama en muchas partes del mundo, incluso acá. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con el cannabis y qué efecto produce sobre los pacientes? Bueno, al día de hoy, el respaldo para poder hablar de cannabis medicinal tiene cerca de 25.000 trabajos científicos publicados que los pueden ver perfectamente si se meten en el PubMed y escriben cannabis medicinal. Sí. Esto se cuela en todas las especialidades médicas. En mi especialidad, que es la neurología, realmente creo que un poco más que promedio del resto. Hay cerca de 45, 50 síntomas o patologías que podés tratar con diferentes fórmulas de cannabis medicinal. Y a veces esas fórmulas son ricas en CBD, como es para la epilepsia. Pero si vos tenés un paciente con espasticidad por esclerosis múltiple, tenés que tener THC, CBD y a una cantidad importante 1 a 1. El THC no es malo allí. Y a veces por dolor oncológico importante necesitas todavía más cantidades de THC. El tema de las adicciones pasa por otro lado, no pasa necesariamente por la sustancia. Hay muchísimos países que ya están en este camino, que están más adelantados que nosotros y tienen esto perfectamente regulado y controlado. Piensen ustedes que si fuera por las adicciones, lo que tenés que pensar es cuáles son las adicciones más comunes del planeta. Y la adicción al alcohol y al tabaco. Claro. Son prácticamente el 80-90% de las adicciones. Y después tenés adicciones también a cuestiones más comportamentales. Hay gente que es adicta, por ejemplo, al juego. O sea, no necesariamente tiene que haber una sustancia. No digo que no puedan existir adicciones de todo tipo e incluso de lo que estamos conversando, pero no necesariamente.
no se trata de un producto peligroso, se trata de un producto muy seguro. Y el cannabis tiene menos adicción, por ejemplo, que las benzodiazepinas que se venden en las farmacias. Mira. Así que realmente es un producto seguro, muy interesante. A veces es un producto como de primer uso, a veces es de segunda o tercera línea, depende de la patología. Y lo importante es entenderlo como algo que se viene a integrar al resto del arsenal terapéutico que tenemos. No es que tenés que optar entre cannabis sí, cannabis no, o sea, cannabis versus medicación clásica. No, no, no. Pues a veces usas los dos productos, a veces tenés un paciente pediátrico con epilepsia refractaria que tiene un montón de crisis, que tiene, por ejemplo, 10 o 20 crisis por semana, también hay de 100 por día, pero y vos le agregás el cannabis, mejoran un 40, 80% y pasaste a tener un paciente que quizás tiene una crisis por mes, ¿entendés? Claro. Y le seguís dando los medicamentos clásicos, pero has agregado el cannabis medicinal, en este caso rico en CBD. Evidentemente son muchos los muros que faltan derribar en cuanto a estigmas, en cuanto a pensamientos, ideas que tenemos sobre el cannabis, no solo la sociedad en general, sino también, como nos dice, ¿no? Como nos habla acerca de los ámbitos médicos. Pero bueno, justamente vemos los votos, positivos 155, negativos 56, 19 abstenciones, que es mucho, se nota una resistencia, como decíamos cuando presentábamos este tema. Y se habla de esto, ¿no? Se declara por parte de algunos diputados ser la antesala de la legalización de la marihuana. ¿Cuál es su opinión, cuál es su visión respecto de esto? Bueno, por lo pronto, esta ley no tiene que ver con legalizar la marihuana de uso adulto. Ahora, uno puede aparte discutir si está bien o está mal, quiero decir, si beneficia o perjudica a la población tener la posibilidad de optar por marihuana de uso adulto sin que esto esté penalizado. Yo creo que el hecho de estar penalizado hace que la gente recurra concretamente a lugares que no son buenos, claro, que recurra al dealer, que usen productos de muy baja calidad, que recurran a lo que se llama el prensado paraguayo, que recurran a productos que pueden estar sumamente contaminados y además cuando van a comprarlos que les ofrezcan otras drogas que realmente ni pensaban acceder ni comprarlas. Yo creo que todo esto así, oculto y en ambientes sórdidos, no es bueno, para nada bueno. Yo personalmente siempre estoy con las políticas que favorecen la libertad de elección, pero esto no quiere decir que no esté regulado, esto no quiere decir que no haya un Estado presente. Yo creo que el uso adulto es un tema que debemos discutir, creo que tiene muchos puntos a favor, acá estamos hablando de uso adulto, no de menores, pero sí de una libre elección y un posible acceso a productos que no te compliquen la salud. Si vos a mí, como médico, me preguntás si es bueno o malo fumar tabaco, obviamente que yo no te voy a mandar a fumar tabaco, pero yo no estoy con la política de que se prohíba la venta de cigarrillos en todo el país, ni tampoco te voy a prohibir la venta de alcohol en todo el país. Eso tiene que estar disponible para respetar la libertad de la gente, pero uno tiene que mandar mensajes, uno tiene que enseñar, eso tiene que estar regulado y, como les decía, tiene que haber un Estado presente. Yo creo que lo mismo se tendría que aplicar en las políticas de la marihuana con los que se conoce el uso adulto. Como siempre, extremadamente claro, doctor. Le agradecemos por su tiempo, por charlar con Previa Informativa, por otra vez brindarnos toda esta información, en este caso sobre el cannabis y sus usos. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Saludos a todos los televidentes y me pueden ubicar fácilmente en mi Instagram, que es Dr. Anderson, sin abreviar y con doble S. Que terminen muy bien este viernes y, por supuesto, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Muchísimas igualmente. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos, compartíamos con casi una columna, te diría, que tienen, ¿no? Cada vez que tenemos que hablar acerca de, bueno, temas de neurología, por supuesto, y también